Imagine una religión cuyas raíces se hunden en milenios, precediendo al cristianismo, al islam y al judaísmo. Un sistema espiritual ancestral que dio forma a civilizaciones enteras, pero que fue borrado deliberadamente de los anales de la historia. Por un instante, reflexiones y todo lo que se sabe sobre el origen de la espiritualidad en el mundo no se ha construido sobre silencios y omisiones. Y si la verdad sobre las deidades africanas, adoradas mucho antes de la creación de la Biblia, estuviera sepultada bajo siglos de dominación, miedo y manipulación, lo que está a punto de descubrir puede cambiar para siempre su visión de la historia espiritual de la humanidad. Existe un secreto, un enigma oculto que pocos se atreven a desvelar. Una religión antigua con dioses poderosos, rituales sagrados y un conocimiento espiritual tan profundo que desafió a los imperios que surgieron después. Esta fe no desapareció simplemente de las páginas de los libros. Fue borrada, censurada y reescrita para que su propia existencia cayera en el olvido. En esta investigación se explorarán las evidencias olvidadas, las leyendas que han resistido el paso del tiempo y los símbolos sagrados que aún resuenan en comunidades espirituales de todo el mundo. El lector descubrirá quiénes eran estos dioses africanos, cuáles eran sus funciones, sus poderes y por qué sus nombres infundían temor a los colonizadores. Se mostrará cómo esta religión influía en la vida cotidiana, la política y la conexión con el mundo de los espíritus. Además, se explicará por qué esta fe fue tildada de brujería, paganismo o maldad, y cómo esto sirvió de justificación para atrocidades culturales y espirituales a lo largo de los siglos. El lector conocerá las historias de resistencia de personas que mantuvieron viva la llama de esta espiritualidad, a pesar de la esclavitud, la persecución y los intentos de erradicación. Se revelará cómo la tradición oral se convirtió en la única arma contra el borrado sistemático y cómo sigue siendo un puente vivo hacia los sagrados ancestros africanos. ¿Qué se esconde detrás de la censura de estas creencias? ¿Por qué las grandes potencias religiosas y políticas sentían tanto miedo ante esta fe? Había un poder oculto en los rituales, las profecías y las invocaciones espirituales africanas que amenazaba el orden establecido por Occidente. Prepárese para enfrentar la verdad sobre la invisibilidad histórica de una de las formas más antiguas de conexión con lo divino. Nos sumergiremos en el universo de los orishas, ancestros divinizados que encarnan las fuerzas de la naturaleza, y descubriremos por qué sus historias fueron relegadas al olvido y cómo están resurgiendo en todo su poder. El lector verá cómo esta religión fue utilizada como herramienta de poder, pero también como un medio de liberación espiritual para millones de personas hasta el día de hoy. Sin embargo, debe estar preparado, ya que la información presentada aquí va en contra de todo lo que ha aprendido en las clases de historia, en los libros religiosos tradicionales y en las declaraciones oficiales de las instituciones dominantes. Esto no es solo una incursión en la religión africana, es un viaje de descubrimiento, confrontación y despertar. Se trata de algo que trasciende la fe. Se trata de identidad, verdad y un legado espiritual que pertenece a la humanidad, pero que le fue arrebatado. En conclusión, el lector conocerá los nombres de los dioses olvidados, los motivos ocultos detrás de los intentos de suprimir su existencia, los asombrosos paralelismos entre esta antigua religión y las narrativas bíblicas, las evidencias que han resistido el paso del tiempo y que demuestran que esta fe sigue viva, aunque de forma disfrazada. Y lo más importante, el lector comprenderá el impacto que este conocimiento puede tener en su propio viaje espiritual. Si siente que algo dentro de usted le llama a una verdad más profunda, esta investigación es para usted. Embarquémonos juntos en esta indagación espiritual. Mucho antes del triunfo de las religiones monoteístas, los pueblos africanos poseían sistemas espirituales desarrollados,
un hecho que a menudo se ignora. No se trataba simplemente de supersticiones primitivas, como las presenta la historia eurocéntrica, sino de religiones completas con códigos de conducta, cosmologías, sacerdocios, rituales, prácticas curativas y una profunda conexión entre las personas, los ancestros y la naturaleza. Muchas tradiciones occidentales modernas tienen sus raíces en las enseñanzas espirituales africanas que existieron durante milenios. En estas culturas, cada se comunicaban a través de los sueños y las acciones cotidianas estaban impregnadas de significado espiritual. La religión no era solo un lugar de culto, sino un modo de vida que definía la alimentación, la curación, la educación y la relación con el tiempo y el cosmos. En la región del pueblo yoruba, por ejemplo, la religión era el centro de la vida social. Los orígenes, deidades que encarnan las fuerzas de la naturaleza y aspectos de la existencia humana, eran venerados no por miedo, sino por respeto. Se les percibía como manifestaciones de la mente divina que gobierna todo lo existente. Todo lo activo, cántico, danza, ofrenda y consultas con oráculos. Estas religiones enseñaban que lo sagrado habita en cada persona. El cuerpo es un templo, los ancestros son guías y la naturaleza es parte de nosotros. Quizás por eso fueron percibidas como una amenaza. Con la llegada de los colonizadores europeos, esta cosmovisión fue suprimida violentamente. Los colonizadores comprendieron que la destrucción de la espiritualidad era necesaria para la esclavización de los pueblos. Los líderes espirituales fueron perseguidos, los rituales demonizados, los símbolos prohibidos, las lenguas devaluadas y las historias reescritas. Ellos se convirtieron en demonios, los ritos sagrados en brujería. Los africanos fueron obligados a renunciar a su conexión con lo divino en nombre de una fe impuesta. ¿Cuántas generaciones fueron privadas de identidad espiritual? ¿Cuántas personas viven desarraigadas, llevando un vacío? ¿Qué pasaría si parte del patrimonio espiritual hubiera sido borrado? Quizás haya sentido una llamada interior, un anhelo de algo profundo y antiguo, como si el alma reconociera algo inexplicable. Una memoria ancestral quería romper el silencio y en cuanto para romper los lazos espirituales de un logro y reemplazarlos con creencias que sustentaran el poder. Distorsión de las estructuras de poder ha dejado una profunda huella en la percepción de las religiones africanas. No es de extrañar que, incluso hoy en día, hablar de ellas a menudo genere miedo, desinformación o rechazo. Esto es una consecuencia directa de siglos de limpieza cultural, de la insistente afirmación de la primitividad, el paganismo y el peligro de todo lo que procede de África. Sin embargo, hoy se está produciendo una reevaluación. Comprender que la sabiduría, la fe y la espiritualidad existieron mucho antes del establecimiento de la dominación permite recuperar lo perdido y verse a uno mismo bajo una nueva luz. Surge la conciencia de que las respuestas a preguntas profundas sobre la identidad, el propósito y la espiritualidad pueden no encontrarse en libros impuestos, sino en aquello que fue rechazado. En esto reside el potencial revolucionario. Esta transformación cambia la forma de ver la vida espiritual, modifica la oración, influye en la autopercepción y redefine el concepto de lo sagrado. En lugar de buscar un Dios lejano, la persona comienza a reconocer lo divino que pulsa en su interior, que habla a través de los sueños, que vibra en la intuición y que se manifiesta en la fuerza de los ancestros. Estas religiones no desaparecieron sin dejar rastro, sobrevivieron, ocultas bajo máscaras, transformadas, pero nunca dejando de existir. Viven en la tierra, en los cantos, en los tambores, en los nombres, en la comida, en los colores, en los gestos.
Viven en los cuerpos de los que resisten, en los hijos de los santos que guardan el conocimiento ancestral, en los sacerdotes que mantienen viva la llama de una fe que ni el tiempo ni la opresión pudieron apagar. Esto las hace aún más poderosas. A pesar de todos los intentos de erradicación, esta espiritualidad sigue resonando en los corazones de quienes están dispuestos a escuchar. Quizás el hecho de que haya llegado hasta aquí demuestra que algo dentro de usted reconoce esta verdad, incluso si nunca se la enseñaron. Por eso es tan importante hablar de ello. Es parte de la reconstrucción espiritual, un proceso de sanación y reconexión con lo que fue arrebatado. Comprender la magnitud de la pérdida de espiritualidad de la conciencia colectiva nos lleva a la necesidad de recuperar lo perdido. El primer paso es mirar a los dioses ancestrales del continente africano no a través del prisma del miedo, la ignorancia o los prejuicios, sino con respeto, curiosidad y sobre todo con apertura espiritual. Cuando hablamos de estos dioses o deidades, no nos referimos a ídolos sin alma o ficciones supersticiosas. Se trata de arquetipos vivos, fuerzas de la naturaleza, entidades espirituales con nombres, historias, símbolos y funciones claramente definidas para mantener el equilibrio del mundo. Comencemos con Olorun, el dios supremo en la tradición yoruba, que está por encima de todo y de todos, la fuente creadora, el origen del universo, el que todo lo ve. Olorun no es un anciano barbudo sentado en un trono, sino energía pura, conciencia suprema, la chispa que da origen a la vida. Interesante, ¿verdad? Esta definición coincide en gran medida con el concepto de Dios Padre en las tradiciones cristianas. Olorun no es adorado directamente, pero se reconoce su presencia en todo, y es a través de los orishas que las personas establecen una conexión con él. Aquí vemos una diferencia significativa en el enfoque. En la tradición africana, lo divino se aborda a través de la experiencia, la práctica y la conexión con las manifestaciones de la creación. En el majestuoso panteón yoruba, un lugar especial ocupa Orunmila, el orisha que encarna el destino, la sabiduría y el conocimiento profundo. Él es el guardián de los secretos de la creación, inextricablemente vinculado a Ifá, el sagrado sistema oracular a través del cual los sacerdotes penetran en los misterios más íntimos del mundo espiritual. Orunmila es la encarnación de la razón divina, una especie de código del universo, un mapa espiritual que guía a cada persona en su camino de vida. No solo prevé el futuro, sino que también comprende las causas de todos los eventos pasados y venideros. En la cultura occidental es difícil encontrar una figura comparable a Orunmila. Los profetas bíblicos, los maestros espirituales, los filósofos antiguos, ninguno de ellos transmite tan plenamente la unidad de la sabiduría divina, el destino y la revelación como lo hace Orunmila. Otra figura destacada en la tradición yoruba es Shango, el orisha del trueno, la justicia, el fuego, el coraje y el poder. Él es la fuerza que no tolera la injusticia, la voz que rompe el silencio, el rayo que atraviesa la oscuridad. Shango simboliza el liderazgo espiritual, la valentía y la armonía entre la fuerza y el honor. Habla con firmeza, lucha con honestidad y defiende a su pueblo con intrepidez. En esta imagen se pueden ver paralelismos con figuras bíblicas e históricas como Moisés, Elías y David, quienes estuvieron asociados con señales celestiales, juicio divino, voces proféticas y autoridad espiritual. Es importante destacar que el propósito de estas comparaciones no es mezclar o menospreciar ninguna tradición. Al contrario, buscamos mostrar que lo divino se manifiesta de diversas formas, y las culturas africanas son una parte integral de la diversidad espiritual de la humanidad. Lamentablemente, algunas de estas manifestaciones fueron relegadas a un segundo plano, ocultadas, perseguidas y ridiculizadas. Esta injusticia debe ser corregida.
Estos dioses, orishas, fuerzas espirituales, eran venerados no solo en momentos especiales, sino también en la vida cotidiana. Al nacer un niño, se realizaba un ritual que invocaba la protección y bendición de Oba, la orisha guerrera que simboliza el dolor, la entrega y la fuerza femenina. Durante una sequía, la comunidad acudía a Oshun, la diosa del agua dulce, el amor, la fertilidad, la belleza y la riqueza emocional. En caso de enfermedad, los sacerdotes invocaban a Olugo, el señor de la curación y las enfermedades, conocedor de los secretos de la vida y la muerte. Todo tenía un significado espiritual, un día para sembrar, un día para cosechar, un tiempo para celebrar, un tiempo para el silencio. Cada persona llevaba en sí la esencia de un orisha dominante, llamado Aye, que moldeaba su personalidad, su camino de vida, sus desafíos y sus dones. Esto no era simplemente una creencia externa, sino un profundo viaje interior, una búsqueda de autoconocimiento y armonía entre lo visible y lo invisible. Imagine lo que es crecer en una cultura donde desde temprana edad le enseñan que una chispa divina vive en usted, que no es un pecador por naturaleza, sino un ser en constante evolución espiritual. Que sus sueños, premoniciones, intuición e incluso sus conflictos internos son manifestaciones de su camino divino. La cosmovisión africana presenta una visión alternativa del mundo, una forma diferente de espiritualidad. Es un enfoque más orgánico, holístico, que se basa en la sabiduría ancestral, no en dogmas impuestos. Esta perspectiva, a la vez rica y preocupante, afirma la interconexión de todo lo existente. El espíritu está presente en todo, en la hoja, el viento, el fuego, el cuerpo. El pasado está indisolublemente ligado al presente, y el futuro se define por la conexión con los ancestros. Esta filosofía rompe las barreras entre lo humano y lo divino, la materia y el espíritu, el cielo y la tierra, trayendo liberación. Piense, ¿por qué esta cosmovisión encontró tanta resistencia? ¿Por qué los misioneros buscaban salvar almas que ya estaban profundamente conectadas con lo sagrado? ¿Por qué los dioses africanos aún no son reconocidos al mismo nivel que otras entidades divinas? Quizás reconocer su legitimidad significaría reconocer la distorsión de la historia, reconocer que la espiritualidad africana nunca fue deficiente, sino solo suprimida, privando a muchos de su conexión con sus raíces espirituales. Si usted lee estas líneas, quizás en el fondo de su alma sienta la necesidad de buscar, desvelar y preservar algo importante. Quizás los nombres de Shango, Orunmila u Olorun le parezcan desconocidos, pero tal vez su alma ya los conoce, y ahora usted comienza a recordar lo olvidado por generaciones. Aquí llegamos a la parte más trágica de esta historia. Reconocer la profundidad espiritual de las religiones africanas y sus dioses ancestrales es una cosa, pero darse cuenta de cómo estas antiguas creencias fueron sistemáticamente erradicadas, perseguidas y reemplazadas por narrativas diseñadas para separarnos de nuestros orígenes espirituales, es algo completamente diferente y, quizás, lo más doloroso. Esto no fue una casualidad, sino un proyecto meticulosamente planificado, ejecutado durante siglos con el objetivo de destruir, desestabilizar y someter mentes y corazones. Imagine pueblos que durante milenios se guiaron por profundos principios espirituales, basados en los ciclos naturales, la comunicación con los ancestros y la presencia de Reinas y otras deidades. Ahora imagine que llegan los colonizadores afirmando que todas esas creencias son falsas, demoníacas, y que los dioses que protegieron a las familias durante generaciones son espíritus malignos. Esto fue exactamente lo que sucedió. Una ruptura brutal, trauma espiritual colectivo que no había sanado. Los colonizadores invadieron no solo su idioma, cultura y sistema político, sino también
descubiertos y ridiculizados. Las mujeres que poseían dones espirituales y eran guardianas de la sabiduría ancestral fueron llamadas brujas, hechiceras y públicamente maldecidas. Sin embargo, en lugar de reconocimiento, fueron anatematizadas. ¿Pero por qué? La razón radica en sus amplios conocimientos, su capacidad para sanar, interpretar los sueños y establecer una conexión con el más allá. Poseían un poder que no podía ser controlado por las recién establecidas autoridades religiosas. Numerosos testimonios escritos de estas religiones fueron entregados al fuego. Las tradiciones orales no fueron destruidas físicamente, pero se las obligó a callar, y lo que no pudo ser destruido fue distorsionado. Los nombres de los dioses fueron cambiados, los rituales prohibidos y las prácticas que alguna vez fueron parte de la vida cotidiana fueron declaradas criminales. Imagine despertarse en un mundo donde todo lo que consideraba sagrado de repente es ilegal. Imagine el trauma espiritual que esto provoca. Con el desarrollo de la esclavitud, el proceso de borrado de identidad alcanzó su apogeo. Los africanos, arrancados violentamente de sus tierras natales y transportados a América, se vieron obligados a ocultar sus cultos, cantos, danzas y oraciones. Para sobrevivir, muchos aprendieron a enmascarar a sus orishas bajo la apariencia de santos católicos. Esta fue una estrategia de resistencia, una forma de supervivencia espiritual. Sin embargo, este sincretismo, en muchos casos, se convirtió en el punto de partida para la distorsión de la verdadera esencia de estas fuerzas sagradas. La religión de los orishas pasó a ser percibida como folclore, como una superstición, como algo exótico, cuando en realidad era una de las manifestaciones de espiritualidad más profundas conocidas por la humanidad. Cabe reflexionar sobre esto. Cuando una religión desaparece, no se pierde solo una creencia. Desaparece toda una cultura, una forma de pensar, una conexión con la tierra, los espíritus y los ancestros. Se pierde la identidad de un pueblo. Esto es precisamente lo que el sistema de esclavitud y colonización buscó destruir, la identidad espiritual del pueblo africano. Pero, ¿por qué esta eliminación era tan necesaria para los opresores? Porque un pueblo privado de espiritualidad es más fácil de controlar. Un pueblo arrancado de sus raíces divinas, de su fuerza interior y de su pasado sagrado, se vuelve vulnerable y maleable a la manipulación. Cuando se cortan las raíces espirituales de un pueblo, se le quita la memoria de quién es. Se le convierte en una masa sin rostro, en un número, en esclavos. Es por eso que tantas religiones africanas fueron borradas de los libros, los programas escolares y los medios de comunicación. E incluso cuando se las menciona, se las retrata de forma caricaturesca, distorsionada, se les asocia con el mal. Esta narrativa refuerza durante siglos desde los púlpitos de las iglesias y las escuelas coloniales demuestra una lista de Inquisición, periódicos, series y películas. La conciencia colectiva se montó de tal manera que se creyera que todo africano es inferior, peligroso, maldito. Pero detengámonos un momento y reflexionemos. ¿A quién benefician estas distorsiones? ¿A quién le conviene que usted tenga su propia espiritualidad? ¿Quién se beneficia de que usted rechace lo que podría fortalecerle? La respuesta se encuentra entre las líneas de la historia, los silencios de los libros, la actitud despectiva. Las tradiciones africanas, mientras otras eran encumbradas. No se trata de atacar ninguna fe, sino de preguntarse por qué una fue ensalzada y otra borrada de la faz de la tierra. La erradicación de la espiritualidad ancestral, el eco de una tragedia en curso. La constatación de que la manipulación del patrimonio espiritual continúa hasta nuestros días causa un horror particular. ¿Acaso no hemos oído afirmaciones de que el candomblé es una tentación diabólica, los orishas son espíritus malignos y los tambores son una llamada a las fuerzas del mal?
Estas afirmaciones no surgen espontáneamente, son el eco de una narrativa construida deliberadamente para alejar a millones de personas de sus raíces espirituales. Al repetir estas frases sin pensar, uno alimenta involuntariamente el proceso de borrado de la memoria. A pesar de los esfuerzos de los opresores, la memoria espiritual ha demostrado ser sorprendentemente resistente. Se ha conservado en la música, en los rituales secretos, en las danzas, en las palabras de los ancianos, en la fuerza de espíritu de los descendientes de africanos que, a pesar del dolor y el sufrimiento, siguen cantando, orando, soñando y resistiendo. Y hoy, más que nunca, se observa su resurgimiento. Aparecen videos, se realizan investigaciones, se crean círculos de interés, los rituales regresan con nueva fuerza y los jóvenes buscan reconectarse con sus ancestros, con sus raíces, con los nombres que se intentaron relegar al olvido. Por eso es tan importante el contenido que rompe el círculo vicioso, que proporciona herramientas para comprender las razones de la supresión de la espiritualidad y que da el coraje para revivirla. Permite enfrentar la historia y decir: te veo, te reconozco, nunca te olvidaré. Habiendo comprendido la magnitud del ocultamiento de las creencias africanas, es necesario abordar el aspecto más inquietante y revelador de esta historia. La verdadera razón del borrado sistemático, una explicación que muchos se resisten a explorar en profundidad. Detrás de la cortina de las discusiones sobre la colonización, la evangelización y el progreso, se esconde una verdad incómoda que es hora de reconocer. La fuerza impulsora detrás de la erradicación de las religiones ancestrales no fue tanto la falta de conocimiento como el miedo al poder espiritual del pueblo africano. Este miedo tenía una dimensión política y estratégica muy concreta. Los colonizadores, al enfrentarse a la potencia espiritual de las religiones africanas, comprendieron que el pueblo africano no era espiritualmente frágil. Al contrario, era un pueblo profundamente conectado con una compleja organización espiritual, con maestros, sacerdotes, sacerdotisas, oráculos, rituales de protección y una sabiduría que los hacía fuertes incluso en el sufrimiento. Era un pueblo capaz de interpretar las señales, de comprender los mensajes del tiempo, de guiarse espiritualmente. Un pueblo así representaba un peligro para cualquier sistema que buscara el dominio, y fue entonces cuando se encendió una luz roja en las estrategias coloniales. La espiritualidad africana no podía ser simplemente absorbida, debía ser destruida, porque un pueblo con una conciencia espiritual desarrollada, que honra a sus ancestros, respeta los ciclos de la naturaleza y ve lo divino en su interior, no se doblegaría fácilmente. Para los imperios construidos sobre la esclavitud, la violencia y la explotación, esto representaba un serio problema. Los conquistadores se enfrentaron a una tarea compleja. ¿Cómo someter a un pueblo que no temía a la muerte, que extraía sabiduría de sus ancestros y vivía en armonía con fuerzas incomprensibles? La respuesta se encontró en la esclavitud del espíritu, en la ruptura del vínculo con lo divino. Así comenzó una campaña sin precedentes de deslegitimación espiritual, respaldada por leyes, educación y un poderoso aparato mediático, destinada a erradicar la fe en los orishas, voduns y enkisis. Investigadores independientes afirman que las evidencias históricas fueron deliberadamente distorsionadas, textos destruidos, documentos falsificados e historias reescritas. El verdadero conocimiento sobre la grandeza espiritual de los pueblos africanos fue cuidadosamente borrado para justificar el dominio colonial. ¿Cómo se podía justificar la esclavitud de millones si se reconocía su desarrollo espiritual? El miedo se convirtió en el principal instrumento de manipulación. Miedo al poder de los rituales,
de los cánticos, de las profecías, a la sabiduría de generaciones, a la llamada de los tambores, a las danzas, a la magia de las palabras, al Ashe, al Ayé, a los ancestros y sobre todo a la libertad interna del espíritu, inquebrantable ante las cadenas. Las historias han conservado testimonios de cómo sacerdotes y misioneros experimentaron miedo y horror ante los líderes espirituales africanos, al enfrentarse a rituales y manifestaciones inexplicables que desafiaban la lógica occidental. La mente colonial, incapaz de comprender, demonizó, persiguió y reemplazó la cultura ajena. Sin embargo, la memoria espiritual no fue completamente aniquilada. Se escondió en los gestos, en los cánticos, en el susurro de las palabras, en los detalles de la vida cotidiana, en los nombres, en las recetas, en los consejos de los ancianos y en las miradas silenciosas. Y ahora, esa memoria despierta para recordar, con nueva fuerza, una verdad que no puede ser enterrada para siempre. Es aquí donde cada oyente se convierte en custodio de esta verdad, rompiendo el silencio de los siglos. La atención, el interés y la presencia se convierten en una declaración. Quiero recordar. Este es un acto revolucionario que otorga una fuerza que viene de las raíces, nacida de la tierra, que pulsa con los ancestros y que vibra con el Ashe de quienes vivieron antes. Es una herencia espiritual transmitida a quienes están dispuestos a escuchar. ¿Estás listo para recordar? Ahora que empezamos a comprender la profundidad espiritual de las creencias africanas y a reconocer las razones por las que se intentó que cayeran en el olvido, se nos revela un panorama que va mucho más allá de lo evidente. Al examinarlo con más detenimiento y honestidad, queda claro que existe mucho más en común entre las tradiciones africanas y las enseñanzas bíblicas de lo que se suele creer. La división que se nos inculcó quizás no es tan infranqueable, y la conexión entre ellas podría ser mucho más estrecha de lo que jamás habíamos imaginado. Comencemos con las figuras espirituales. Los orishas, como ya sabemos, no son simplemente dioses en el sentido occidental de la palabra. Representan las fuerzas de la naturaleza, aspectos de la personalidad humana y dimensiones espirituales que ayudan a las personas a comprender su camino en la vida. Cada orisha posee características, virtudes y desafíos únicos que reflejan las diversas facetas de la experiencia humana. ¿Acaso esto no nos recuerda algo? ¿Qué pasaría si prestáramos atención a personajes bíblicos como Moisés, Elías, David, Salomón, Isaías e incluso Jesús, y descubriéramos que sus rasgos, arquetipos y misiones espirituales están directamente vinculados con los atributos de los orishas? Tomemos, por ejemplo, a Shango, el orisha del trueno, el fuego y la justicia, una deidad que lucha sin temor contra la injusticia, habla con autoridad y representa el juicio y el equilibrio espiritual. Ahora, recordemos a Elías, el profeta del Antiguo Testamento, que invocó fuego del cielo, desafió a los reyes y no se cayó ante la corrupción. ¿Vemos el paralelismo? Ambos son mensajeros de juicio, mediadores entre lo sagrado y el mundo humano, agentes de un despertar colectivo. Cuando hablamos de Oshun, la diosa de las aguas dulces, el amor, la fertilidad y la sabiduría emocional, inevitablemente recordamos a figuras como María, la Madre de Jesús, o María Magdalena, quienes encarnan la aceptación, la humildad, la sensibilidad espiritual y una fuerte energía femenina que transforma el entorno. La dulzura de Oshun no es pasividad, sino una fuerza delicada, inteligencia emocional y la capacidad de dar vida en medio del caos. Así como la presencia de María sostuvo a Jesús en sus momentos más difíciles, la energía de Oshun apoya a quienes recurren a ella en busca de consuelo y guía. Obaluaye. El orisha de la curación, la muerte y la renovación espiritual no solo cuida los cuerpos, sino también las almas. Simboliza el viaje,
el renacimiento y la superación del dolor físico y emocional. Su energía resuena con la imagen de Cristo como sanador, que tocaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y prometía una nueva vida después del sufrimiento. Sin embargo, en el contexto africano, esta energía no se concentra en una sola persona, sino que se comparte con quienes están en comunión con este orisha, lo que la hace espiritualmente accesible para todos, sin limitarse al clero. Esto nos lleva a una de las similitudes más sorprendentes: los rituales. Los bautismos en aguas de río, los ayunos, los momentos de recogimiento espiritual, las danzas sagradas, los cánticos de invocación, el uso de símbolos para consagrar espacios y objetos, todo esto también se encuentra en la Biblia. La única diferencia es el contexto cultural en el que se expresan estos rituales. Cuando un cristiano se arrodilla en oración, se conecta con lo divino a través de la palabra. Cuando un seguidor del candomblé danza para su orisha, también está orando, pero utiliza su cuerpo, el ritmo y el movimiento como lenguaje espiritual, el uso de la sal para purificar, el agua para bendecir, el fuego para santificar. Todo esto está presente tanto en los rituales africanos como en las prácticas bíblicas. En África, el uso de hojas sagradas, baños de limpieza y oraciones transmitidas de generación en generación no es superstición, sino sabiduría ancestral. De la misma manera que en el Antiguo Testamento los profetas utilizaban aceite, incienso, piedras y objetos simbólicos para comunicarse con Dios y con su pueblo. En el tejido de la existencia humana, la idea de pacto ocupa un lugar especial, impregnando tanto las religiones africanas como las enseñanzas bíblicas. Afirma que los seres humanos no son viajeros solitarios, sino parte de una compleja red espiritual, dotados de una misión y viviendo en armonía con lo sagrado. Así como el pueblo de Israel hizo un pacto con Yahvé en el desierto, los pueblos africanos viven en una unión continua con sus ancestros, los orishas, y la propia naturaleza. Ambos sistemas reconocen la existencia de leyes espirituales que rigen la vida y enfatizan que la violación de estas leyes conlleva consecuencias. Esta profunda comprensión de la vida como un ámbito espiritual, donde cada decisión tiene un impacto en el mundo invisible, es un factor unificador que trasciende cualquier diferencia. En este sentido, surge la pregunta: ¿por qué este conocimiento permaneció oculto durante tanto tiempo? ¿Por qué se inculcó a la humanidad la creencia en la necesidad de seguir un solo camino, ignorando los demás? ¿Por qué no se reveló que la espiritualidad no es una prerrogativa exclusiva de una cultura, sino más bien una manifestación de lo divino a través de diversas prismas? Quizás todo está mucho más interconectado de lo que se suele creer. Quizás el Dios, al que llaman Padre, también se manifiesta en los orishas, en los elementos y en las voces de los ancestros. Quizás las historias sagradas no compiten, sino que se complementan, cada una aportando una parte del todo, revelando un aspecto que trasciende los límites de cualquier religión individual. Esta posibilidad abre la puerta a una reconciliación espiritual, al reconocimiento de la multitud de caminos para conectarse con el Creador. Quizás lo más importante no es el nombre que se pronuncia, sino la verdad que vive en el corazón. El verdadero pecado puede ser negar las propias raíces, borrar el propio legado, rechazar la riqueza espiritual que fluye en la sangre. Por eso la conciencia de estas conexiones puede ser una experiencia transformadora, que permite comprender que el ser humano ha sido mantenido en la ignorancia durante demasiado tiempo. Esta conciencia no debe generar culpa, sino despertar a la recuperación de lo que le pertenece por derecho: la conciencia espiritual, la libertad de culto, la capacidad de dialogar con lo divino en sus diversas formas. Al reflexionar sobre la riqueza espiritual, la profundidad de los orishas, los paralelismos con las narrativas bíblicas y el borrado provocado por los colonizadores,
Es importante ser conscientes del papel de la tradición oral africana. Fue a través de la palabra hablada, la memoria viva, la escucha profunda y la narración de historias que el conocimiento se transmitió de generación en generación. En las sociedades africanas tradicionales, hablar no era solo comunicarse, sino también preservar, salvaguardar y perpetuar. Las palabras tenían un peso espiritual, no se usaban a la ligera. Cuando un anciano comenzaba a contar una historia, era un ritual, una transmisión de la sabiduría ancestral, la voz del pasado fluyendo a través del presente para preparar el futuro. Esto se hacía oralmente porque para muchos pueblos africanos lo sagrado no necesitaba ser encerrado en papel, era demasiado vivo para ser aprisionado en tinta y pergamino. La tradición oral, como principal medio de transmisión de conocimientos, desempeñó un papel clave en la formación de la identidad africana. Sin embargo, precisamente esta dependencia de la palabra hablada se convirtió en el talón de Aquiles frente al colonialismo. Los colonizadores europeos, criados en una cultura de escritura y evidencia documental, no reconocieron el valor de la transmisión oral del conocimiento. La ausencia de escrituras sagradas en el sentido occidental los llevó a la falsa conclusión de que los pueblos africanos carecían de historia, religión y cultura. Los colonizadores no pudieron percibir que el conocimiento de los africanos estaba cifrado en canciones, proverbios, danzas, nombres y cuentos, transmitidos de boca en boca. La sabiduría de generaciones se guardaba en los cuerpos, los gestos, las expresiones y los silencios significativos, grabada en el alma misma del pueblo, no en las páginas de los libros. Pero, ¿cómo probar la existencia de un conocimiento que vive en las profundidades de la memoria colectiva? ¿Cómo defenderse de las acusaciones de inferioridad cultural cuando las pruebas son voces, no documentos escritos? Este se convirtió en uno de los principales problemas a los que se enfrentaron los africanos. El conocimiento transmitido oralmente fue desacreditado y ridiculizado por una cultura que solo reconocía la palabra impresa. Fue entonces cuando la colonización espiritual comenzó a ganar fuerza, devaluando la palabra oral y, por lo tanto, toda la forma de preservar el conocimiento sagrado. A pesar de ello, los africanos ofrecieron resistencia. Defendieron su cultura con voces, recuerdos y la valentía de contar historias prohibidas, incluso en secreto. Las madres susurraban a sus hijos canciones de los ancestros, las abuelas contaban mitos de los orishas antes de dormir, los sacerdotes memorizaban largos poemas y los transmitían a los iniciados con una precisión increíble. La tradición oral se convirtió en un escudo, una estrategia de supervivencia y una forma de resistencia. Esta resistencia continúa hoy en diversas regiones de África y de la diáspora africana. Las personas mantienen sus tradiciones, a pesar de la presión de las religiones dominantes. En los pueblos, los jóvenes aprenden desde temprana edad a escuchar atentamente, a recordar con respeto y a repetir con reverencia. Los líderes espirituales recuerdan de memoria historias milenarias y las cuentan con la misma fuerza. Es el milagro de la preservación de la herencia ancestral, mantenida por la tradición oral. Como ejemplo, podemos mencionar a las comunidades que continúan celebrando fiestas tradicionales, basadas en fechas orales vinculadas a los ciclos de la luna, la cosecha y los vientos. Sin calendarios ni horarios escritos, nunca olvidan estas fechas, gracias a una conexión espiritual viva con la naturaleza. Este conocimiento interno se transmite de generación en generación como código sagrado. Existen también grupos religiosos que conservado la institución de los griot, narradores sagrados responsables de preservar los mitos, la historia política, social y espiritual del pueblo. Los griots son capaces de enumerar cientos de nombres de ancestros con asombrosa precisión y emotividad, como si invocaran sus espíritus.
Esta es una espiritualidad encarnada en la palabra, una fuerza contenida en el sonido. La voz de los ancestros grabada en los sonidos se enfrentó a una poderosa oposición. El mundo occidental, con su énfasis en los archivos, a menudo ignoró el conocimiento que no se podía archivar, lo que llevó a la eliminación histórica de las tradiciones orales. Muchas de estas tradiciones se consideran erróneamente no registradas. Pero surge la pregunta: ¿es realmente así? Quizás existen registros, pero en formas que no sabemos reconocer. Esto nos obliga a replantearnos el concepto de conocimiento, reconociendo la sabiduría no solo en los libros, sino también en las voces, las canciones, los rituales y en la memoria que vive para siempre. La tradición oral africana es un sistema de archivo vivo, un archivo espiritual en movimiento, un legado invisible que pulsa incluso bajo el yugo del silencio. Recae en nosotros la responsabilidad de escuchar, de valorar la palabra hablada y de dar espacio a quienes guardan estas historias en sus corazones, en sus labios, en el ritmo de los tambores, en el alma misma. Para reconectarse con el pasado, hay que escuchar atentamente, escuchar con el corazón, como lo hacían los ancestros, sin prisa, sin juicios, con reverencia. A pesar de siglos de represión, persecución y manipulación histórica, la espiritualidad del pueblo africano sobrevivió. Se arraigó en el alma misma del pueblo, resistió en el exilio, en las bodegas de los barcos negreros, en los lugares secretos de oración, en las encrucijadas de la fe, en los cuerpos que danzaban al son de los tambores y en las voces que cantaban canciones ancestrales, incluso cuando el mundo intentaba silenciarlas. Es resistencia, religión viva, el renacimiento de la fe africana en América. Los africanos, traídos a la fuerza al continente americano, no solo trajeron cadenas, sino también su fe, sus orishas, sus voduns, sus tradiciones y una conexión única con lo sagrado. Y aunque los dueños de las plantaciones, los misioneros y las leyes coloniales intentaron erradicar esta espiritualidad, esta resistió, se disfrazó, se transformó, pero permaneció viva. Vivió en cánticos que parecían música, pero eran oraciones, en gestos que parecían bailes, pero eran rituales, en silencios que guardaban los nombres de los ancestros. El candomblé en Brasil se convirtió en el guardián de esta herencia. Esta religión lleva consigo los fundamentos de la adoración a los orishas. Cada terreiro es una extensión del espacio sagrado africano. Cada hijo o hija de santo es iniciado en un linaje ancestral que se remonta a siglos. Cada golpe de atabaque, cada pócima, cada ofrenda, cada creación de santo no es solo una tradición, es resistencia. Es una fe viva que ha resistido el látigo, el prejuicio y la marginación. Y hoy, miles de personas en todo el país mantienen viva esta fe, a menudo sin atención, pero con dignidad, amor y axé. En el Caribe, como gemas preciosas de la herencia espiritual, brillan la santería en Cuba, el vodú en Haití, el obeah en Jamaica y muchas otras corrientes religiosas afrocaribeñas. Estas tradiciones, como hilos vivos, han llevado a través de los siglos la sabiduría espiritual de los pueblos africanos, conservando su fuerza y belleza original. La santería, por ejemplo, como un artista hábil, creó un sincretismo único, entrelazando las creencias de los orishas con las imágenes de los santos católicos, lo que permitió sortear las persecuciones religiosas. Detrás de los rostros de los santos se ocultaban deidades ancestrales, Ogún, Oshun, Yemayá y Exú, cuyos nombres y esencia fueron preservados por un pueblo que se negó a renunciar a su fe. Aquí surge un punto clave que a menudo permanece en la sombra de las discusiones. Estas religiones no solo sobrevivieron como plantas raras en un clima hostil. Continúan viviendo,
practicándose, celebrándose y siendo reverenciadas por millones de personas en el mundo moderno. No se trata de algo arcaico o del pasado, sino de una fe viva y pulsante, actual hoy en día. Personas de todas las edades, estratos sociales y rincones del planeta sienten la llamada de esta espiritualidad, porque habla no solo de rituales, sino también de identidad, reencuentro y sanación. Cuando una persona cruza el umbral de un terreiro de candomblé o participa en una ceremonia de santería, no solo observa un espectáculo, se convierte en parte de una red espiritual viva, donde los orishas son invocados con reverencia, donde el cuerpo se convierte en templo y la música en un puente entre mundos. Y lo más sorprendente es que, a pesar de las numerosas intervenciones, el núcleo de esta espiritualidad permanece inalterable: armonía con la naturaleza, conexión con los ancestros y respeto por las fuerzas que rigen el universo. Esta resiliencia espiritual es un testimonio claro de que la verdadera fe no puede ser destruida, puede ser perseguida, distorsionada y relegada a la sombra, pero donde hay un corazón abierto y un alma que busca sentido, florece. Por eso, cada vez más personas, incluso aquellas que no pertenecen a comunidades afrodescendientes, se acercan a estas tradiciones. Buscan respuestas, sanación y dirección, redescubriendo un camino que siempre estuvo ahí, pero que fue deliberadamente ocultado. En esto reside una fuerza inmensa. A medida que estas religiones ganan cada vez más visibilidad, respeto y espacio, el ciclo del olvido se rompe. La ignorancia da paso a la curiosidad, el prejuicio a la disposición de escuchar. Y gradualmente la verdad se manifiesta. Estas religiones africanas no son solo vestigios del pasado, sino participantes importantes del presente espiritual, capaces de enseñar mucho. Esta fe se preserva porque es verdadera, porque habla directamente al alma sin exigir la renuncia a uno mismo. Al contrario, invita a profundizar en las propias raíces, a descubrir el propio origen y a comprender el propio camino espiritual. Es una fe que no se impone, sino que abraza, que no juzga, sino que guía, que no divide, sino que reúne. Y si hoy hablamos de esto es porque esta resistencia ha pasado por generaciones y ha llegado hasta nuestros días. Ha pasado por los susurros de las madres de santo, las miradas atentas de los hijos de la fe, los pasos firmes de los ogans, las danzas sagradas de las iyalorixás, los cánticos que se elevaban al cielo cuando el mundo solo ofrecía dolor. Todo esto es herencia, testamento y fuerza. Sumerjámonos en una reflexión sobre la percepción de tradiciones espirituales como el candomblé, la santería y el vodú. ¿Con qué frecuencia se nos presentan estas religiones con un halo de respeto, como sistemas de creencias profundos, coherentes y espiritualmente poderosos? ¿O, por el contrario, hemos sido educados en el miedo y los prejuicios, juzgándolas sin tener un verdadero conocimiento? Continuando nuestra investigación, llegamos a un punto crítico: el papel de los medios de comunicación, la educación y la historia oficial en el silenciamiento de la espiritualidad africana. Vale la pena reflexionar sobre hasta qué punto nuestras concepciones sobre las religiones de origen africano están formadas por fuentes que nunca buscaron la objetividad. El cine, la literatura didáctica, la televisión y los sistemas educativos han construido durante mucho tiempo una imagen distorsionada, a veces hostil, de todo lo relacionado con África. La demonización de la espiritualidad africana, iniciada por los colonizadores, solo se intensificó con el tiempo, gracias a imágenes cuidadosamente construidas para provocar miedo, aversión y rechazo. En países con influencia cristiana occidental como Brasil, desde la infancia se pueden escuchar frases como «Eso es del diablo», «La macumba es brujería», advirtiendo contra el contacto con estas creencias.
Estas frases son solo una parte de un sistema que, de manera sutil, mantiene a las personas alejadas de su herencia espiritual. La industria cinematográfica desempeña un papel crucial en esto. ¿Con qué frecuencia se retrata a los personajes de los terreiros como oscuros, peligrosos o misteriosos bajo una luz negativa? Los tambores, las ofrendas, las vestimentas blancas y las ceremonias se asocian con escenas de posesión, violencia o locura. El sonido de los tambores que convocan a los orishas se convierte en la banda sonora de películas de terror y el ritual de curación se transforma en una escena de brujería. Los sacerdotes son presentados como villanos con poderes oscuros. De este modo, de generación en generación, se forma una conciencia colectiva que asocia la espiritualidad africana con el mal, mientras que otras religiones se representan de forma suave, con música relajante y palabras de amor. En los libros de texto de historia, el silenciamiento se manifiesta de manera aún más cruel. ¿Cuántas páginas se dedican a las religiones africanas? La mayoría de las veces se habla de esclavitud, resistencia y abolición, pero se omite la fe que sostenía a estas personas, los orishas, voduns, inquisis y los rituales que preservaban su dignidad. Si las religiones africanas se mencionan, es en términos generales como creencias populares o prácticas culturales, como si no fueran religiones completas y la fe de millones de personas no mereciera el reconocimiento que reciben otras tradiciones espirituales. La escuela, como espacio para la formación de la conciencia, se convierte en un instrumento de exclusión, silenciando ciertas narrativas. Como resultado, los niños negros crecen sin conocer Bardilak, antigüedad de su herencia espiritual, avergonzados de sus símbolos y pidiendo disculpas por sus ancestros. Esto no es solo desinformación, es violencia simbólica, borrado de identidad y robo espiritual. El robo del patrimonio cultural también se manifiesta en actos de censura. Los libros escritos por líderes religiosos a menudo son rechazados por las editoriales o retirados del acceso público. Eventos culturales de carácter religioso, como los festivales de orishas o las celebraciones tradicionales, estuvieron prohibidos durante décadas. En las ciudades modernas, las comunidades religiosas se enfrentan a demandas judiciales infundadas y persecuciones disfrazadas de medidas reguladoras. La reinterpretación forzada es también una forma de apropiación cultural. Símbolos despojados de su significado original se convierten en objetos de consumo. Por ejemplo, el uso de vestimenta blanca y collares sin comprender su significado sagrado, o el empleo de expresiones africanas en contextos que degradan su santidad, transforma lo sagrado en un atributo de moda, una estética vacía o una mercancía. Detrás de este borrado sistemático de códigos culturales hay una estrategia definida. Su objetivo es suprimir el poder inherente a estas tradiciones y limitar el acceso a ellas para la mayoría. Etiquetar algo como demoníaco impide eficazmente el conocimiento y la participación en estas prácticas espirituales. El miedo se convierte en una barrera poderosa y los medios de comunicación utilizan activamente esta herramienta. La televisión también contribuye a la formación de una imagen negativa. Los programas de televisión populares refuerzan los estereotipos, ridiculizan a las comunidades religiosas y caricaturizan a los líderes religiosos afrobrasileños. La imagen del guía espiritual a menudo se asocia con el fraude, la extorsión y personajes cómicos. Poco a poco, se crea un abismo entre la verdadera esencia de estas religiones y la percepción pública. El peligro se agrava con el silencio de los grandes medios de comunicación que evitan cubrir este tema. El silencio de las instituciones, que eluden reconocer la importancia de estas tradiciones, crea un vacío donde prosperan los prejuicios. Mientras el silencio persista, existirán la confusión, el miedo y la alienación.
La importancia de este video radica en que rompe este silencio, desafía el sistema establecido y llama a una mirada imparcial, un corazón abierto y la disposición a conocer. Estas religiones no necesitan la aprobación de los medios de comunicación, las instituciones educativas o los libros de texto oficiales. Ya existen y prosperan. La tarea consiste en superar la desinformación y presentar la otra cara de la historia, la que no se refleja en los planes de estudio, pero vive en la experiencia, las voces y la sangre de millones de personas. En última instancia, todo lo anterior tiene un significado profundamente personal. Al reflexionar sobre el proceso de borrado, demonización y manipulación de la espiritualidad africana, surge la pregunta sobre su impacto en la vida espiritual contemporánea. La respuesta es que este impacto es integral y se manifiesta en las decisiones, sentimientos y crisis espirituales que experimentan muchas personas, a menudo sin ser conscientes de sus causas. Piensa por un momento en las razones ocultas en lo más profundo de tu ser. Recuerda cuántas veces, incluso visitando templos, profundizando en las escrituras sagradas y buscando sinceramente lo divino, sentiste un vacío interior. ¿No te invadió la sensación de que faltaba algo, como si una parte de tu alma permaneciera en la sombra y los dogmas religiosos aprendidos no resonaran completamente en tu corazón? Esta sensación de pérdida espiritual, confusión y desarmonía interna puede ser un síntoma de la escisión de tu identidad espiritual, cuyas raíces se encuentran en la violenta supresión de la memoria de la que hablamos aquí. Cuando los africanos fueron arrancados a la fuerza de su tierra natal, no solo se les arrebató la libertad física, sino que también se les robó el alma, su herencia espiritual, la conexión con las deidades orishas, los ancestros y la naturaleza misma. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que esta memoria espiritual no desaparece sin dejar rastro. Vive dentro de ti, grabada en cada célula de tu cuerpo, en tu sangre, en tu intuición y en tus sueños. Se manifiesta en las señales que sientes pero no puedes explicar, en tu receptividad espiritual, que a menudo es suprimida por doctrinas que no reconocen tu verdadera esencia. Y si la fuente de tu poder espiritual reside precisamente en esas raíces de las que te disuadieron, y si el camino hacia Dios, hacia lo sagrado, hacia la verdad espiritual más profunda de tu vida, se encuentra precisamente donde se te prohibió mirar, quizás tu confusión emocional, ansiedad, crisis existencial y sentimiento de alienación son síntomas de una antigua trauma, una ruptura con tu verdadero origen espiritual. La espiritualidad africana no es simplemente un sistema religioso, es un mapa que te conduce a tu yo interior. Enseña que lo sagrado comienza dentro de ti, que tu mente es tu templo más sagrado. Antes de buscar respuestas en el mundo exterior, es necesario conocer, respetar y comprender tu camino espiritual único. Por eso el borrado espiritual fue tan cruel, porque no solo arrebató los nombres de las deidades orishas y los rituales, sino también el derecho al autoconocimiento espiritual, a la posibilidad de ver en el espejo un ser divino con una herencia espiritual rica y ancestral. ¿Cuántas personas hoy deambulan por la vida creyéndose lejos de Dios, cuando solo se han alejado de una imagen distorsionada que les impusieron? ¿Cuántas personas piensan que carecen de fe, cuando en realidad simplemente no han encontrado un lenguaje espiritual que resuene con su alma? ¿Cuántas personas cargan con el peso de la culpa, el miedo y la vergüenza, creyéndose espiritualmente débiles, cuando en realidad están espiritualmente desplazadas, despojadas de sus raíces? La reconexión con los ancestros se convierte en un camino hacia la sanación. No se trata solo de conocer a tus antepasados, es una conexión mucho más profunda con la energía que te formó. Es el acceso a los dones espirituales que yacen dormidos en tu interior, ahogados por el ruido exterior. Es la capacidad de escuchar el susurro de la sabiduría que vive en tu ADN,
Es una mirada hacia adentro y el despertar de la memoria. Porque todo ya está ahí. Solo necesita ser activado. Y la activación comienza con un simple paso: reconocer que tu historia no comenzó con la esclavitud, que tu espiritualidad no tiene su origen en el trauma, sino en la grandeza, en la sabiduría ancestral, en las esferas espirituales a las que tus ancestros se dirigían con reverencia, conciencia y asombro. Cuando una persona permite que la memoria del pasado reviva en su conciencia, su autoidentificación comienza a restaurarse, como un fénix de las cenizas. Deja de ser un miembro anónimo de un sistema religioso, perdido entre la multitud, y se convierte en una persona consciente de su singularidad, conocedora de sus raíces y propósito. Esto transforma todos los aspectos de su ser. Las oraciones se vuelven más profundas y sinceras, las peticiones más conscientes y la gratitud más genuina. También cambia la actitud ante los desafíos de la vida, porque ahora la persona se da cuenta de que no está sola en este mundo. Detrás de ella hay una familia espiritual lista para apoyarla y fortalecerla en su camino. Siente una oleada de Akse, una fuerza vital que le pertenece por derecho. Ya no hay necesidad de pedir permiso para conectar con lo sagrado, basta con recordar, con permitirse reunirse con sus orígenes. Este proceso puede comenzar ahora mismo, en este mismo instante. La persona es capaz de emprender un viaje interior, de tomar la decisión de no vivir más separada de sus raíces, de renunciar a versiones incompletas de la espiritualidad, de buscar verdades ocultas, de escuchar las voces que intentaron silenciar y de abrir sus ojos espirituales diciendo: regreso a mis orígenes con conciencia y coraje. Quizás estas palabras suenen por primera vez, o tal vez la persona ha sentido este anhelo durante mucho tiempo, y solo ahora todo encaja. En cualquier caso, es un viaje que no se puede emprender solo. El ejemplo de una persona que ha recorrido este camino atestigua su profundo compromiso con la búsqueda de la verdad. Esto es una confirmación de su determinación y perseverancia en el anhelo de autoconocimiento y crecimiento espiritual. No hay que conformarse con lo logrado. Es necesario seguir profundizando el camino del despertar que apenas ha comenzado. El espíritu, sin duda, lo recompensará abriendo nuevos horizontes y brindando armonía interior.